Análisis. Los temas de actualidad tratados con profundidad para que usted forme su propia opinión. Análisis. Estamos en Análisis de Café Caliente Noticias y nos acompaña hoy el abogado magíster en Derecho Penal. Él es Juan Sebastián Álvarez. Hoy el análisis sobre qué inicia audiencia preparatoria en el caso del exalcalde Carlos Alberto Maya por el sonado caso de los colibríes. Doctor Juan Sebastián, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Leonel, buenos días para usted y para todo su equipo de trabajo y para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Como para poner en el contexto a todos nosotros que no conocemos el tema y los términos del derecho penal, ¿qué es una audiencia preparatoria? Bueno, Leonel, una audiencia preparatoria, recordemos que este caso desde el año pasado pues viene sonando y en su momento cuando se dieron las capturas y los procedimientos preliminares, pues valga la redundancia, fue una etapa preliminar donde se hicieron unas audiencias que son de carácter reservado, que tenían que ver con unos allanamientos, se legalizaron las capturas, luego se formularon los cargos en una audiencia de formulación de imputación y se impuso medidas de aseguramiento que hoy ya no están vigentes porque se decretó libertad por vencimiento de términos. Eso fue etapa preliminar ante un juez penal con función de control de garantías. El proceso penal debe avanzar, ¿cierto? Tiene unas correspondientes etapas, que estas etapas ya se surten es ante un juez de conocimiento, quiere decir ante un juez de carácter especializado, en este caso fue un juez penal del circuito, ante el cual se radicó un escrito de acusación ya hace un tiempo y se hace una primera audiencia. Entonces, ante juez de conocimiento, en el caso puntual del caso de los colibríes, exalcalde Maya y otros vinculados, quien asume hoy el conocimiento es el juez penal del circuito, en este caso el tercero, de la ciudad de Pereira, donde se radica el escrito de acusación, se hace una primera audiencia que es la acusación y la segunda de la etapa de juzgamiento, segunda audiencia, por así llamarlo, estas grandes audiencias, es la preparatoria. Y en la preparatoria, pues se hacen una serie de situaciones que ya vamos a entrar a analizar. Sí, eso es un proceso largo, corto, medianamente largo. Leonel, en las varias charlas que hemos tenido sobre este caso, nos aventurábamos a decir, tal vez va en una etapa, eh, en un porcentaje de un 30 a 40% de lo que podría durar. Esta audiencia es de un carácter y un rigor muy técnico, Leonel, porque acá se debate un tema de los elementos probatorios o la información obtenida con vocación de prueba. O sea, todavía no podemos hablar de prueba porque precisamente el sistema procesal penal tiene un tema de etapas y de ir delimitando la prueba por cada una de sus etapas. Entonces no es un tema de un volumen probatorio, sino que en cada una de esas etapas hay que ir delimitando para que lo que vaya a llegar a la audiencia de juicio, que esa será después de la audiencia preparatoria, pues sea pues precisamente lo que tiene importancia para el proceso y para que ese juez, que es un tercero imparcial, pueda decidir. Entonces, en ese caso, la preparatoria es fiscalía, ya tiene que hablar acerca de la pertinencia, conducencia y utilidad, eso le conocemos como el juicio de admisibilidad de cada una de sus pruebas. Y tenemos que la fiscalía, si no estoy mal, tiene o ha trasladado una carga de unos elementos de más o menos 9.000 archivos o más, que va a ser complejo debatir precisamente el punto de pertinencia, conducencia y utilidad de cada uno de esos elementos sumado a los testigos y demás, que ya vamos allá, Leonel, un poco más específico. Pero no solo la fiscalía tiene esa carga, ya aquí en la preparatoria es la defensa también quien tiene la carga de mostrar sus herramientas, para que nos entendamos, Leonel, mostrar sus armas. Entonces acá ya cada uno, fiscalía y defensa, muestra lo que tiene. Fiscalía ya tuvo que haber mostrado una acusación, pero acá tiene que volver a debatir sobre pertinencia, conducencia y utilidad, y la defensa hace lo propio, también descubre, uno, y dos, advierte sobre pertinencia, conducencia y utilidad, y se va dando una delimitación de lo que realmente va a entrar en el juicio como posible prueba. Sí, bueno, entonces ya esta audiencia preparatoria se convoca, empieza hoy, nos dice usted, empieza hoy la audiencia preparatoria.
Sí, Leonel, tengo entendido que están convocados para hoy, pero y para varias fechas, o sea, son varios días de audiencia preparatoria que según el despacho ha convocado por lo mismo, por la complejidad. Recordemos que son 5 procesados, si no estoy mal, los cuales cada uno tendrá que hacer un respectivo descubrimiento probatorio y una enunciación probatoria y demás, pero hay un punto que es muy sensible, que es el primer punto que se aborda en esta audiencia preparatoria y es frente al descubrimiento de las pruebas. Entonces, ¿quién tiene la obligación de probar? Pues en este caso, el ente acusador. Y el ente acusador, de conformidad con la audiencia anterior, que ya se celebró, que ya se cerró, que es la audiencia de acusación, tiene la obligación de entregar, no solo es decirlo, no solo es enunciar, mire, tengo estas pruebas, tengo estos testigos, tengo estos documentos, tengo estos soportes contractuales, que ya lo hizo en la audiencia de acusación, sino que es descubrir, entregar todo lo que tienen para que la defensa pueda precisamente ejercer ese derecho de contradicción y defensa. Y aquí es donde el primer paso que el juez, luego de instalar la audiencia, presentación y demás, es preguntar sobre el descubrimiento. Ejemplo, yo le pregunto a Leonel, la fiscalía le descubrió todos los elementos y es allí donde en una carga tan alta y un volumen tan amplio de elementos pueden pasar cosas como que los archivos no abran, como que estén encriptados, como que tengan problemas los defensores para poder abrir los archivos y allí pueden pasar dos situaciones. O se vuelve a reprogramar la audiencia para subsanar ese impasse o se toman decisiones más drásticas por parte del juez porque la implicación o lo que implica, lo que conlleva un no descubrimiento o un descubrimiento incompleto es que se rechacen las pruebas. Entonces, mire que ese primer punto es muy delicado porque es Mm. prueba que no se descubra en debida forma podría eventualmente ser rechazada por parte del juez. Él escuchaba en alguna ocasión a alguien decir que lo que no se prueba no existe. O sea, lo que aquí en esta parte, si lo interpreto bien, doctor Juan Sebastián me dice o si no me corrige, por favor, y es que pues hay cosas que parecen ser, pero cuando va a la práctica, cuando ya va a mostrar, bueno, y parecen ser, pero muestre que, que lleva a que realmente no piense, sino que no piense, sino que sea realmente lo que usted ha expuesto, ¿no? Claro, es correcto. Entonces, acá estamos hablando de un caso, pues famoso caso de los colibríes de la ciudad, de un tema que fue tan visible para muchos de los ciudadanos, pero una cosa entonces es lo que vimos, percibimos y lo que tal vez algunos de los ciudadanos piensan o quieren, que es desde el querer ser, desde lo que se piensa. Ahora, ya es desde lo que puedo probar o lo que se puede probar en el proceso. Y es allí donde el mismo sistema tiene unos estándares de conocimiento o de prueba para que ese juez como tercero imparcial pueda ir tomando decisiones. Un primer estándar es el tema de la inferencia razonable, que de pronto existan algunos elementos que el juez pueda inferir que el hecho pudo haber existido y que hay posible responsabilidad, cosa que hizo el juez de control de garantías para imponer la medida de aseguramiento. Pero el estándar era ese, inferencia, que pueda inferir lógicamente, que de pronto hayan unos, llamémoslo indicios, que me puedan llevar a que de pronto el hecho existió y hay responsabilidad. Luego hay un segundo estándar que es para la acusación. Y en esa acusación ya hablamos de una probabilidad de verdad, que ya con los elementos que se recopilaron en diversas etapas del sistema, en tanto indagación e investigación, yo ya tengo una probabilidad alta, o sea, como fiscal, de que ese hecho existió y que la responsabilidad se puede dar, pero ya con una información legalmente obtenida, unos elementos probatorios o una evidencia física. Y presento la acusación. En eso vamos, en ese estándar, probabilidad de verdad. Pero luego de que se superen todos estos escaños como acusación preparatoria y el juicio oral, que es el más extenso, ya el estándar para poder condenar es un estándar, en este caso, de más allá de toda duda, casi que certeza. Entonces, mire que esa probabilidad tiene que ir incrementando y se va convirtiendo en un rigor mucho más alto para que ese tercero imparcial pueda eventualmente condenar, que al final van a haber dos posibilidades, o condenar o absolver. Y lo que usted dice, no es, por eso las decisiones de los jueces muchas veces son impopulares, porque tal vez el clamor popular pide una cosa, Claro. pero lo que va diciendo el proceso y sobre todo lo que se va probando puede decir otra. Y si en lo que se va probando, lo que
predomina es la duda, lo que también debemos entender del sistema es que en caso de duda, de que la duda predomine, pues esa duda tendría que ser eventualmente resuelta en favor del procesado. Entonces, es más o menos como funciona el sistema, a pesar de que hablemos en este caso de posibles delitos señalados como peculado por apropiación, contratos sin cumplimiento de requisitos, falsedad ideológica en documento, fraude procesal y otras situaciones que le fueron señalados a los varios procesados allí. No dejarnos llevar por esas denominaciones o esa calificación jurídica tan amplia, sino que cada proceso, pues en el proceso penal hay que ir superando estos escaños y la preparatoria es uno muy importante, muy técnica, donde se debate el tema de pruebas de ambos bandos, por así decirlo. Sí, uno, particularmente quien le habla como periodista, uno dice, bueno, no debiera ser, hablemos del deber ser, no debiera ser que a un caso que todavía no se ha dirimido como el de los colibríes, no se le debería haber dado tanta difusión, dicho de otra manera. ¿Por qué? Porque ya los condenamos, la sociedad los condenó, no solamente a Maya, sino a las 4 o 5 personas más que han sido imputadas y que han sido, ¿cómo, en qué punto van? Condenadas, no, no han sido condenadas todavía, ¿no? No, no han sido condenados, pero han sido formalmente acusados. O sea, ya hoy Bueno, podemos formalmente hablar que acusados. Entonces, procesalmente acusados. sí, formalmente acusados. Bueno, entonces, para ir aprendiendo, entonces ya han sido formalmente acusados, pero no han sido condenados. Como no han sido condenados, no han sido vencidos en juicio. O sea, hasta el momento, y según lo que dicen las leyes en nuestro país, todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario. O sea, la presunción de inocencia, que infortunadamente en este país, pues se viola constantemente, ¿no? O las violamos constantemente. Sí, Leonel, hoy por más que la denominación o la categoría procesal pueda cambiar, anteriormente, pues cuando el proceso apenas está iniciando, podría hablarse de indiciados, luego hay una imputación formal, hablamos de imputados, luego se radica un escrito y se hace la acusación formal, entonces hablamos de acusados, pero por más que esa denominación vaya cambiando conforme avanza el proceso, la garantía de la presunción de inocencia no se pierde, sino hasta tanto sea vencido en un juicio. Y no solo sea vencido en un juicio, porque recordemos que hay un principio también que es el principio de la doble instancia. Entonces puede que inicialmente en primera instancia sean vencidos en juicio o algunos, porque pueden haber también decisiones mixtas, algunos o todos sean vencidos en juicio, pero tendrán también el principio de la doble instancia, o sea, impugnar la decisión ante un superior jerárquico para que revise la decisión de primera instancia. Entonces, hasta tanto no se tenga una decisión en firme, o sea, no quepan recursos, ahí ya podríamos estar hablando de una persona que la presunción de inocencia ya le fue derruida, ya le fue destruida y que ese principio ya no gozaría de él, sino que ya podríamos estar hablando de una persona condenada ya con decisión en firme y demás. Pero hoy en ese caso no estamos hablando de esa figura, hoy estamos hablando de que la presunción de inocencia, todos los allí vinculados o procesados, investigados, en este caso puntualmente acusados, se presumen inocentes y que tienen una etapa, en este caso, que ya todos en libertad se entran a defender en esta, también en esta situación, en esta categoría jurídica, pero el proceso sigue avanzando, como ya vimos que hay convocada una audiencia preparatoria, que es una audiencia muy técnica para que lo entendamos todos. Miren, en la preparatoria es como una partida de ajedrez, no viéndolo desde el tema de la estrategia, sino desde el tema de las fichas. Busco quitarle fichas a mi contraparte, en este caso, Fiscalía buscará que esas pruebas, entre comillas, presentadas por la defensa, pues no todas ingresen al juicio. Y lo mismo hace la defensa, que ese gran cúmulo de pruebas que presenta la Fiscalía, pues no entren al juicio. O sea, entre los dos irse quitando fichas para ir delimitando el tema probatorio a lo realmente importante que ya se va a debatir o se va a controvertir en el juicio. Sí, es un juicio pues muy diferente al juicio del expresidente Uribe, ¿no? Es diferente partiendo de los delitos, Leonel. No creo que diferente en cuanto a su forma, porque posiblemente vamos a ver unas audiencias híbridas donde seguramente van a transmitirse vía streaming y yo creo y que el despacho
En este caso, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira daría esa posibilidad por lo mediático del asunto. Entonces, uno, pues son presenciales en cuanto a la práctica de prueba. Recordemos que si bien hay una ley estatutaria, pues que modifica la Ley de Administración de Justicia y permite que la justicia sea ya de forma virtual en su mayoría, hay una excepción que es para el derecho penal. ¿Cuál es la excepción? La audiencia de juicio oral, sobre todo cuando se van a practicar pruebas. Ejemplo, Leonel, una práctica de un testigo no la podríamos hacer hoy como estamos usted y yo, que se conectan virtual, entonces ponemos al testigo y el juez entonces va a estar así como estamos usted y yo. Hoy tiene eso que hacerse en la sala de audiencias del despacho, que acá en Pereira pues es en la calle 40 con carrera entre séptima y octava, en una de las salas de audiencia de nuestro distrito judicial. Esa es como la única excepción o distinto que veríamos en el caso Uribe, pero miren que en el caso Uribe fue de esa forma, fue híbrida para los abogados que se conectaron de forma virtual, algunos, otros estuvieron en el despacho, pero la gran mayoría de testigos desfilaron por la sala de audiencias de la juez Heredia, pero estuvo ahí para cumplir ese principio de inmediación y concentración de la prueba, o sea, para que el juez no le pierda el rastro o la vista a ese posible testigo para identificar precisamente algunos temas que tienen que ver con el análisis de testigo, de veracidad, credibilidad, de la conducencia, de condiciones de verosimilitud y demás, que debe calificar también el juez a la hora de darle credibilidad o no a un testimonio. Sí, audiencia preparatoria. Esa audiencia preparatoria, ¿qué duración tiene? ¿Bajo qué parámetros se desarrolla? Si hay un límite de tiempo de pronto y de citaciones para que esta se efectúe plenamente. Mire, Leonel, en el caso de la experiencia, hay audiencias preparatorias que pueden durar media hora, 40 minutos. Eso podríamos decir que es poco. También paréntesis, esa audiencia sí es del todo virtual, porque ahí no hay una práctica probatoria. La práctica probatoria se hace en el juicio. Aquí la preparatoria es una delimitación de la prueba, o sea, vamos a delimitar y mirar el tema de la prueba. Entonces, uno es de forma virtual, esta sí se puede. Dos, en esta audiencia se delimita el tema de la prueba. Tres, la duración es, digamos, variable. Hay diligencias que por tener un solo procesado y de pronto no hay una carga probatoria tan amplia, porque hay que también entender algo, Leonel, y el tema de la efectividad de la prueba no es sinónimo de cantidad, ¿sí? Entonces acá de pronto tenemos un gran cúmulo y una cantidad de más de 9.000 folios, una cantidad de archivos que están siendo compartidos por todas estas vías que se pueden, las aplicaciones que permiten compartir esta gran cantidad de archivos digitales, pero no siempre la cantidad es sinónimo de eficiencia en un proceso. Muchas veces la preparatoria se demora tan poquito porque la fiscalía cuenta con uno o dos testimonios, uno o dos valoraciones en cuanto a temas médicos y demás, y listo. Y con eso la fiscalía posiblemente puede entrar a demostrar, dependiendo del delito obviamente que se investigue, pero podría entrar a demostrar la existencia del hecho y la posible responsabilidad, con simplemente 4 o 5 elementos probatorios que se delimiten en la preparatoria. E igual la defensa, 1, 2, 3 testigos y tal vez un perito, un experto o su investigador privado con el cual vaya a autenticarse algún tema documental en audiencia de juicio. Ahí es cuando una preparatoria puede durar relativamente poco. ¿Dónde puede entrar ya el tema a cambiar? Cantidad de procesados. Acá estamos hablando de 5 o más procesados. Eso ya de entrada desata las alertas en que va a ser una preparatoria algo extensa. Dos, cada uno de ellos tiene abogados distintos. Entonces, también seguro cada uno tenga una estrategia, porque hay un tema que ha cogido carrera que se conoce como la bancada defensiva, pero muchas veces sí, uno dialoga con los demás colegas de la defensa, pero uno tiene una estrategia distinta. Entonces, hay algunos que probablemente van a advertir situaciones frente al descubrimiento probatorio y habrán otros que no, pero el juez tiene que darle cabida a cada uno de sus planteamientos y tiene que entrar a resolver cada uno de sus planteamientos del tema de los defensores. Y un primer punto, Leonel, que ya me he enterado que efectivamente va a haber controversia frente a ese primer puntico, que es el descubrimiento probatorio. Y ya hay uno de los defensores que efectivamente hace un planteamiento y dice, miren,
señor juez, y presentó la solicitud el mes pasado. Señor juez, estos archivos, que son más de 9.000 folios y demás que han sido compartidos, no me abren. Y entonces, ¿qué quiere decir eso, Leonel? Pues que el descubrimiento no quedó completo. Y allí va a tener que haber un pronunciamiento frente al descubrimiento. Y como le digo, puede ser en 2 días. Que yo no creo que el juez tome decisiones de rechazo probatorio, sino que seguramente va a reprogramar para que la fiscalía subsane ese impasse y pueda avanzar la preparatoria sin mayor complejidad. Es como lo que yo creo y he visto pues que en este distrito se hace. En otros distritos son más implacables los jueces con los fiscales y dicen no descubrió en debida forma, rechazo esos elementos que no fueron descubiertos en debida forma. Pero ese primer punto, Escúcheme, doctor Juan Sebastián, o sea, esto es el argumento que va a presentar la defensa hoy de posiblemente. ¿ah? Yo me atrevo a decirle que casi que con seguridad que efectivamente va a haber un planteamiento frente a los elementos probatorios No le abren, que, no le abren los archivos, pero no le correcto, abren a él y si le abren al juez o no. el juez no tiene por qué revisar elementos probatorios todavía, Leonel. Entonces es un tema que precisamente es curioso para los demás, ¿cierto? Para los que no están tan enterados de cómo funciona el sistema y demás. El juez no puede conocer los elementos porque se contamina. Entonces el juez entre menos contacto tenga con esos elementos, mucho mejor. Entonces el juez no tiene noción, es de que hay una solicitud informal enviada al correo por parte de uno de los defensores donde advierte, mire, tengo algunos inconvenientes con estos elementos que me fueron descubiertos. Eso de entrada dice, va a haber un debate frente al descubrimiento, porque si el descubrimiento fue parcial o si el descubrimiento fue incompleto o no se descubrió, la consecuencia puede ser un rechazo de la prueba. Y no creo que quiera que sea ese el mensaje que se proyecte en la primera audiencia preparatoria en este tan controvertido caso. Pero De sin darse, duda va a haber, sin escúcheme, duda va a haber un debate sobre ese punto. sí, escúcheme, de darse eso sería pues un punto muy valioso a favor de la defensa. Por supuesto, Leonel, vuelvo y le insisto con la explicación. Yo sé que algunos penalistas tal vez estén mirando para el techo con lo que estoy diciendo de tomar un tema tan a la ligera como lo es la audiencia preparatoria, pero es para que nos entiendan todos. Sí, 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 La claro. audiencia preparatoria es, yo fiscal busco quitarle fichas a la defensa. Esas Ujú. fichas son las pruebas o lo que yo pretendo probar más adelante en el juicio oral. Y la defensa hace lo propio. Yo busco como defensa quitarle o restarle fichas a la fiscalía, que esas fichas son el tema de las posibles pruebas. Entonces, si yo como defensa veo la posibilidad de que la prueba no se me descubrió, yo le solicité a tiempo, corríjame esto, no se corrigió, pues el planteamiento que debo hacerle al juez es rechazo, porque es que el Código de Procedimiento Penal así lo indica. La Ley 906 del 2004 indica que un descubrimiento incompleto o no descubrimiento pues genera el rechazo de ese elemento material probatorio, por lo tanto no podría evaluarse o controvertirse en el juicio. Y luego, digamos que superado ese impasse, yo lo que creo es que se va a generar algún debate allí que puede subsanarse en una nueva fecha, entonces reprogramar y revisar esto, pero no es una nueva fecha como, bueno, entonces lo revisamos la otra semana, es que estamos hablando de más de 9.000 folios. Ajá, Entonces sí. ahí, para garantizar el derecho de contradicción y defensa, no podría volverse a convocar la otra semana. Hay que darle un tiempo prudencial a la defensa para que Pero revise los sí, archivos que no le claro, abrieron. pero si 9.000 folios es todo un universo de pruebas y demás, no me abren y se persiste en el mismo, pues hombre, casi que podría uno decir, elucubrando un poquitico, doctor Juan Sebastián, que eso daría un porcentaje altísimo de probabilidades de rechazar las denuncias que se han planteado, ¿no? Daría una posibilidad. La posibilidad de rechazo está, Leonel, solo que es una excepción que pueda ocurrir esto en una audiencia preparatoria. Es muy excepcional porque puede de cierta forma subsanarse. Además, la misma Corte Suprema de Justicia ya ha venido diciendo el descubrimiento es un acto complejo que también depende del buen actuar de la contraparte. Entonces allí no es que no me abrieron los archivos, yo guardo silencio como defensa y en preparatoria entonces digo, mire, esto nunca me abrió, entonces rechazo. No, aquí
la defensa también debe haber advertido que efectivamente no habrían los archivos, luego en la audiencia respectiva hacer esa anunciación y mirar cómo se subsana. De nuevo, están esos dos caminos para Sí, subsanar. claro. O volver a reprogramar dando un tiempo prudencial para que la defensa revise y pueda controvertir y ejercer su derecho de defensa. O dos, ya dependiendo del juez cómo valore el tema de la actuación tanto del ente acusador como de la defensa en cuanto a ese acto complejo de descubrir, podría eventualmente rechazar. Pero no es una decisión fácil, pero yo creería que se podría subsanar en este caso, que la fiscalía pues revise el tema de los elementos, revise con el defensa o los defensores que eventualmente sus archivos no abran, para que se convoquen una diligencia más adelante y se subsane este impasse frente al descubrimiento, que es el primer punto de la preparatoria, porque hay más puntos en la audiencia preparatoria. Ese es el primero. ¿Y el siguiente cuál es? Sí, el siguiente ya es hablar acerca de la enunciación probatoria, o sea, ya es cuando ambos, fiscalía y defensa, hacen como un listado, como una lista de chequeo, Leonel, para que nos entendamos todos. Ujú. Entonces, fiscalía, mi lista de chequeo, o sea, la enunciación probatoria es esta: testimoniales, documentales, y pretendo acreditarlo de cierta forma y de esta forma. Defensa, lo propio. Pero la defensa, como es en la preparatoria el momento procesal para la defensa, pues también le piden que descubra. Entonces la defensa también, lo que sea susceptible de descubrir, lo debe descubrir. ¿Cómo así que lo susceptible de descubrir? Claro, si yo voy a presentar documentos y demás, tendré que descubrir también los documentos. Es un ejercicio bilateral, o sea, si la fiscalía tiene la obligación de descubrir elementos, si yo como defensa presento elementos, pues también debo descubrirlos. Entonces, hay también un ejercicio de descubrimiento. Y luego de eso está lo que se conoce como el juicio de admisibilidad, que acá sí viene un factor muy técnico en esta audiencia, Lionel, y no es solo hacer o cumplir con esa lista de chequeo que yo le acabo de decir, sino que debe cumplirse con algo que se conoce como la pertinencia, la conducencia y utilidad de la prueba. Ejemplo, yo como fiscalía anuncié en el escrito de acusación que mi testigo era Lionel. Está ahí en el escrito de acusación, entonces cumplió con esa primer carga de la postulación en el escrito de acusación. En la acusación también lo postulé, cumplió con esa carga también de postular en la audiencia de acusación. Pero tiene que cumplir con otra carga que es la pertinencia, conducencia y utilidad en la audiencia preparatoria. Entonces, con cada una de las pruebas, como fiscal, por ejemplo, debo decir, el testimonio de Lionel es pertinente toda vez que va a hablar sobre lo que le consta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, porque él hizo parte de la obra, estuvo allí en algunas fechas, le consta acerca de temas contractuales y demás. Entonces, mire que a cada una de las pruebas yo debo cumplir con esa carga. Y por eso también se hace extensa la audiencia preparatoria. Entonces, imagínense la cantidad de testigos que tiene la fiscalía, que son bastantes, junto con todos los soportes documentales que tiene, sumado a que efectivamente la fiscalía tendrá que, en muchos de esos soportes documentales, decir con qué testigo pretende acreditar e incorporar esa evidencia documental en el juicio, que es un tema también complejo. Y luego de que la fiscalía termina esa admisión o esa admisibilidad probatoria, pertinencia, conducencia y utilidad, la defensa también tiene que hacer lo mismo con sus elementos. Entonces, Leonel, imagínese el tiempo que va a durar eso, tanto de la fiscalía como efectivamente los defensores. Y usted dirá, ¿por qué no menciono a víctimas y Ministerio Público? Porque en este caso, estas postulaciones probatorias víctima, por ejemplo, la hace a través de la fiscalía, y Ministerio Público pues es un garante de los derechos tanto de las víctimas como también de los procesados. No presentan, no hacen estas solicitudes probatorias. Y luego de que se hacen estas solicitudes, llegan otra serie de postulaciones, que es, si yo considero como defensa que algunas de las pruebas que me mencionó la fiscalía no cumplen con criterios del debido proceso, fueron recaudadas en indebida forma, o son impertinentes porque son repetitivas, o en su momento no se me descubrieron, también puedo presentar luego ya de ese punto de admisibilidad, puedo hacer postulaciones de eh, exclusión, inadmisión o rechazo. Y son situaciones que el juez tendrá que entrar a resolver de cada una de esas solicitudes que haga tanto la fiscalía como la defensa. Entonces, mire que ahí hay un tema frente al descubrimiento,
luego hay un tema frente a la enunciación, luego hay un tema de admisibilidad probatoria, de pertinencia, conducencia y utilidad, y luego al final pues hay solicitudes de exclusión, inadmisión o rechazo, que al final tendrá que ser resuelto por el juez y que también caben los recursos de ley, Leonel. Sí, por último, brevemente, doctor Juan Sebastián, ¿cuándo nos damos cuenta de si fueron rechazadas a ver, ¿cómo se llama? Esas pruebas iniciales a las que usted estaba haciendo referencia? Hoy, pues está convocada para hoy tendrían que tomarse decisiones frente a esto porque es el primer punto a resolver de la audiencia preparatoria, Y no se pasaría al advertir. siguiente. No se podría. No se podría. Bueno, salvo pues que el juez sea implacable y diga efectivamente no se descubrió, la defensa cumplió con advertirlo, fiscalía no subsana, por tanto sigo y al final tomo mi decisión de si rechazo o no. Eso podría eventualmente pasar, pero Leonel, me atrevo a decir, no creo que sea ese el escenario, creo que sería otro. ¿Cómo no? Doctor Juan Sebastián, pues mil gracias, muy amable. Leonel, buen día para usted y para todo su equipo de trabajo. Bueno, muy amable, muchas gracias. Bueno, Juan Sebastián Álvarez, él es abogado, magíster en Derecho Penal. Un tema muy sonado en la región, es lo que tiene que ver con colibríes y la manera como ha resultado pues allí inmerso en toda esa problemática el exalcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya López. Audiencia preparatoria hoy, convocada hoy, ¿no? Es un proceso larguísimo, seguramente, Larguísimo, sí. como se advierte, ¿no? Sí, así es. Porque la evaluación de las pruebas, unas pruebas Pero mire, 9.000 folios y dice que las pruebas no le abren. que O sea, no descarga. esos 9.000 folios no le abren al defensor y entonces, pues bueno, hay varios escenarios que Va plantea dilatando. el doctor Juan Sebastián. No hablemos de dilatación, ni de dilación, no. Hablemos de que no se pueden abrir. Si no se pueden abrir, no se pueden abrir, Marta. O sea, hay que presumir que es que no se pueden abrir. Sí, Leonel, Entonces, pero entonces como- tiene que presentar la solicitud tiene respuesta, No, van luego es que el abogado defensor, o sea, la descargarlos. defensa tuvo ya haberle notificado al juzgado Ajá. que no se abría esos Los folios. archivos, sí, Ya, señor. y lo tuvo que haber subsanado la fiscalía. Si no lo subsanó, entonces el juez está en la libertad no se abrió, entonces definitivamente esto lo desecho y sigamos con el siguiente punto. Ujú. O convocamos para otra audiencia preparatoria para otra fecha, pues que estaría por definir en razón a que son 9.000 folios que tendrían que revisarse previamente, ¿no? Sí, señor. Bueno, para que quede muy claro el asunto, para no tergiversar lo que ha dicho el doctor Juan Sebastián Álvarez. ¿Qué iba a decir, Marta? Tengo un mensaje de Construyamos Colombia. Por favor. Familia sinónimo de amor, respeto, diálogo. No permitamos que la violencia le gane a lo que realmente vale la pena. Todas sus fuerzas deben estar dirigidas a mantener la unidad familiar. Construyamos Colombia lo invita a que le pongamos amor a la vida y no le demos espacio a ninguna forma de violencia. ¿Cómo no? Nos vamos. Sí, señora, hasta luego. Pero nos quedamos porque seguimos trabajando para ustedes. Esto es Café Caliente Noticias, radio digital al servicio de la verdad. Volvemos al mediodía con las noticias y mañana con otro tema de interés aquí en Análisis. Chao, chao. Café Caliente Noticias.